Bien, la semana pasada comenzamos a hablar acerca de la vida de uno de los personajes más destacados del Antiguo Testamento, especialmente del libro del Génesis. ¿Cómo se llama nuestro personaje de esta serie? ¿Quién recuerda? ¿Cómo se llama? José. De hecho, hay un cantante, no estoy seguro si es puertorriqueño, pero se llama Vico C. Escribió una canción muy buena que se llama Soy José. Búsquenla, googleenla y se van a divertir muchísimo con la historia de esta canción que se llama Soy José. Yo soy Josué, pero la canción se llama Soy José, como el de la historia. Bien, José es nuestro personaje. Dijimos que vamos a aprender de la vida de José con la óptica de la soberanía de Dios. ¿Recuerdan? La soberanía de Dios. Y por eso toda esta serie de José la vamos a enmarcar en un título que llamamos Soberano sobre mí. Hablando de Dios, Él es soberano sobre nosotros. ¿Cómo vamos a desarrollar esta serie? Y quiero mantenerlos ubicados en el contexto de la dinámica. Vamos a aprender de la soberanía de Dios sobre nuestra familia, que fue lo que aprendimos la semana pasada. La soberanía de Dios sobre mi familia. Hoy vamos a estar hablando sobre la soberanía de Dios acerca de mi futuro. La siguiente semana vamos a aprender de la soberanía de Dios sobre nuestras pruebas. Luego vamos a aprender de la soberanía de Dios sobre nuestros éxitos. Y vamos a terminar esta serie en noviembre, cubriendo todo el mes de noviembre, aprendiendo sobre la soberanía de Dios en nuestros éxitos. Todo lo que queremos desarrollar en esta historia, queremos verlo con los lentes de la soberanía de Dios. Si usted lee, estudia la historia de José sin los lentes de la soberanía de Dios, usted va a entrar en crisis, en tristeza, en depresión, y usted va a decir, ¿cómo es posible que a este muchacho tan bueno le pasaron cosas tan malas? Un muchacho obediente, que no se metía con nadie, ordenado, disciplinado, y mira todo lo que le pasó. Perdón, usted podría decir que injusta es la vida. ¿Y dónde estaba Dios que permitió que todo esto pasara? Pero cuando usted agarra los lentes de la soberanía de Dios y ve la historia de José, a través de la soberanía de Dios, usted empieza a decir, todo tiene sentido. Esta es la razón por la que José pasó por esta circunstancia. Dios tenía un plan. Bueno, en ese sentido, lo primero que aprendimos la semana pasada es, ¿qué es la soberanía de Dios? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es la soberanía de Dios? Y vimos algunos versículos bíblicos que quiero repasarles y quiero que lo lean conmigo. ¿Saben leer, verdad? Si no saben leer, no se preocupe. Te puede oír y ver. ¿Cómo dice Daniel 4:35? A ver, acompáñenme. Dios hace siempre su voluntad, tanto en los habitantes del cielo como entre la gente de la tierra. Nadie puede estar en contra de su poder ni preguntar por qué hace lo que hace. ¿Se imagina usted frente a Dios pidiéndole a Dios explicaciones? Bueno, Dios, yo quiero que tú me expliques a mí por qué pasó lo que pasó el fin de semana. ¿Dónde estabas tú metido? ¿Y qué cree que va a decir Dios? Dios le va a decir, anda y lee Daniel 4:35. ¿Quién eres tú para estar en contra del poder de Dios? O siquiera para preguntarle a Dios, ¿por qué haces lo que haces? Bueno, entonces la soberanía de Dios consiste en entender que Dios hace siempre su voluntad. Otro texto, Mateo capítulo 10. ¿Puede leerlo conmigo? ¿Qué valen 2 pajarillos? Apenas unos centavos. Sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin que el Padre lo permita. Pues yo les digo, incluso los cabellos que se le cayeron esta mañana peinándose antes de venir a la iglesia.
Eso ya está contadito. Algunos no tienen ya ni uno solo, pero hay un registro. Cuando usted tenía cabello, todos esos cabellos quedaron contados. Así que la voluntad de Dios siempre se hace. Alguien pudiera decir, entonces, ¿eso significa que Dios quiere que pasen cosas malas? No. En los planes de Dios no estaba previsto que cosas malas sucedieran. Pero cosas suceden porque Dios lo permite. Y aquí entra en juego nuestras decisiones. La razón por la que hay tanta maldad en este mundo no fue porque Dios planificó maldad para este mundo. Fue porque nosotros los seres humanos decidimos deliberadamente desobedecer a Dios y ahora vivimos las consecuencias. Dios permite todo lo que sucede por un plan. Otro texto, Lamentaciones capítulo 3. Léalo conmigo. ¿Puede acaso suceder algo sin el permiso de Dios? ¿Acaso no viene de Dios tanto lo bueno como lo malo? No tenemos razón para quejarnos si nos castiga por nuestros pecados. De Dios viene una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Y todo sucede solo si es su voluntad o solo si Él lo permite. Una cosa o la otra. Pero la razón por la que sufrimos si suceden cosas malas en el mundo es por nuestro pecado. La Biblia dice que por un solo hombre entró la maldad a este mundo, por Adán. Pero por un solo hombre entró la vida a este mundo. Y ese hombre tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Nombre sobre todo nombre. Por eso cuando confiamos en el nombre de Jesús, Romanos dice que todo lo que nos sucede, ¿sucede para qué? Para bien. Algunas personas vinieron hoy domingo a la iglesia después de una semana muy agitada. Algunos vinieron contentos, otros vinieron cabizbajos. Algunos piensan que no sabe lo que va a suceder, no se sabe lo que va a suceder. Pero déjeme decirle algo, Dios nunca perdió el control, ni un solo día de esta semana. Él tiene el control. Así que, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios establece que Dios está en control de todo lo que pasa y de todo lo creado, sin excepción. Una vez que comprendemos esto, agarramos estos lentes que llamamos la soberanía de Dios, nos ponemos estos lentes y empezamos a estudiar la vida de José, pero empezamos a estudiar nuestra propia vida con la soberanía de Dios. Muy bien. De José aprendimos que José creció en una familia disfuncional. ¿Recuerdan la historia? Favoritismos, celos, envidias, hijos fuera del hogar, rivalidad, infidelidad, engaño, intento de homicidio, culpa, venganza. Era un desastre esta familia. De esta familia, un completo caos, nació un joven llamado José, que se convierte luego en un inmigrante indocumentado que cambió la historia del imperio más poderoso de su tiempo. Y estamos hablando de Egipto. Y cómo Dios, en su soberanía, usó a José para cambiar esta nación. Este es el cuadro familiar.
Abraham, su bisabuelo, Isaac, su abuelo, Jacob, su padre, José, este chico que nace en medio de una familia conflictiva. Todo apuntaba a que la vida de José tenía que ser un fracaso. José había crecido en un contexto familiar que no le ayudaba en nada a convertirse en el hombre exitoso en el que se convirtió. Pero esa es la historia de mucha gente cuyo contexto familiar no siempre fue el más adecuado. Pero con la historia de José aprendimos que aunque nosotros no escogimos a nuestra familia, Dios sí la escogió con un plan, con un propósito. Y déjeme decirle algo, Dios nunca se equivoca. Nunca. Y esa es la razón por la que usted nació en la familia que usted nació. Algunos crecieron y dicen, si yo pudiera cambiar mi familia, la cambiaría. Yo no quisiera tener esos tíos que tuve, esos abuelos que tuve, ese padre que me dejó, esa madre que yo no quisiera tener. Pero déjame decirte algo. Dios te puso en esa familia porque Él tiene un plan contigo. Él tiene un plan contigo. No importa lo que sucedió, no importa cómo sucedieron las cosas, Dios tiene el control. En esta escena que están viendo en pantalla está toda la familia. Pero José, siendo muy jovencito, quedó huérfano. Su mamá murió. Él tenía menos de 17 años cuando su mamá murió. Es duro para un adolescente perder a uno de sus padres, para un niño, aún para un adulto. No importa la edad que tú tienes, tal vez eres un adulto, pero cuando uno de tus padres parte de esta tierra, eso rompe tu corazón. Imagínate un adolescente rodeado de hermanos que lo odian, que lo quieren matar, de una situación de tanta inestabilidad. Su único refugio, su único lugar de protección seguramente era el regazo de su madre y ahora murió. Su papá, en Venezuela usamos una expresión que llamamos vuelto un 8. ¿Saben lo que eso significa? ¿Tiene sentido para ustedes? Un 8, o sea, enredado. Hijos fuera del hogar, hijos que mantener, mujeres peleándose por la atención de este hombre. Era un caos. El único refugio en la vida de José, en su familia, seguramente era su mamá. Y ahora no está. Luego, ¿qué sucede? Un desastre, una tragedia. Sus hermanos lo intentan matar, desisten de hacerlo y luego lo venden como esclavo. ¿Cuál es el contexto familiar de José? ¿Recuerdan? Engaño, problemas de sexualidad, mujeres e hijos fuera del matrimonio, preferencia de un hijo sobre otro, había favoritismo, rivalidad entre hermanos, odio y venganzas, muertes, luto, tristeza, hijos abandonados, secretos guardados, separaciones forzadas. Esta es la familia de un patriarca del Antiguo Testamento. Una familia como cualquier familia humana. Pero ¿sabe qué es lo que hace diferente a esta familia? La presencia y el plan de Dios en sus vidas. La presencia y el plan de Dios para ellos. Así que la semana pasada aprendimos en la vida de José que Dios es soberano ¿sobre qué? Sobre nuestra familia. Dios es soberano sobre nuestra familia. Dale gracias a Dios por tu familia. Ahora yo quiero que te tomes un minuto, que cierres tus ojos. No importa qué sucedió, si creciste o no con tus padres, tómate 60 segundos ahora mismo para orar por tu familia y darle gracias a Dios. Porque a pesar de lo que sucedió, Él fue quien quiso ponerte en esa familia.
Padre, te damos gracias porque en tu soberanía nos pusiste en el hogar donde nacimos y crecimos. Te damos gracias por los abuelos, por los papás, por los tíos, por los hermanos, por los primos, por la familia extendida que nos diste. No los escogimos nosotros a ellos, pero tú lo hiciste por nosotros. Algunos aquí han sufrido mucho en su contexto familiar. Pero Padre, yo te pido hoy que sanes sus heridas, que restaures las familias, que restaures los hogares, que ese vínculo familiar con el que nos formaste se restaure y que las familias se unan con amor, con perdón, con respeto. Pero Señor, a pesar de lo que hayamos vivido o experimentado, hoy levantamos nuestras manos y te damos muchas gracias por la familia que nos diste. Gracias. Bendícelos. Aun aquellos que nos hirieron o nos hicieron daño o nos trataron mal, bendice a nuestras familias, donde quiera que ellos estén, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No estoy terminando, apenas es la introducción. No, ni siquiera la introducción, es el repaso de la semana pasada. Bien, todo esto nos lleva al tema de hoy, al pasaje de hoy. Ahora vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 37 para revisar un par de versículos que nos van a poner en contexto. Mire cómo dice, Génesis 37, versículos 28 y versículo 36. Cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron ¿a quiénes? A los ismaelitas. ¿Por cuánto dinero? 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José ¿a dónde? Subraye todas esas frases. En Egipto los madianitas lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Cuando revisamos la cronología de José, nos damos cuenta que José tiene en este momento en que sus hermanos lo venden como esclavo entre 17 y 20 años. Posiblemente ni siquiera tenía la mayoría de edad, era un jovencito. Cuando se presenta ante el faraón, tiene 30. Cuando se reencuentra con sus hermanos en el futuro, va a tener 39 años. Pero en este momento solo tiene unos 17 añitos. ¿Recuerdas, Luis, cuando tenías 17? Hace varias lunas ya, ¿verdad? Aunque tú te ves joven, tú te ves como de 63, 64. Te ves más joven que Jesús, por lo menos. No, Jesús se ve joven también. Es broma, Jesús, es broma eso. Yo sé que tiene 75 y no parece, pero está bien. Ok, ¿dónde estábamos? En la edad de José, ese es el punto, la edad de José. José es un jovencito, 17 años. Ahora, vea conmigo otra vez estos versículos y mire lo que sucede. Siguiente lámina. Note la expresión, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas. La pregunta es, ¿quiénes sacan a José de la cisterna? ¿Quiénes venden a José? Y la respuesta es, sus propios hermanos. Sus hermanos lo sacan de un pozo y lo venden como esclavo. ¡Qué duro! Yo no sé si usted cuando lee o escucha esta historia se detiene a pensar lo que esto significa en un contexto familiar. Hermanos que quieren matar
a un hermano de su propia sangre. Era tanto el odio, era tanta la rivalidad, el rencor, que ellos querían deshacerse de José. Cuando Rubén, el hermano mayor, escucha los planes, se enoja un poco y dice, no podemos hacer eso. Yo no puedo permitir que ustedes maten a José. Por Dios, ¿en qué cabeza cabe? ¿Cómo se les ocurre? Rubén, como es el hermano mayor, apacigua un poco la cuestión y dice, no, vamos a darle un susto, pero no lo podemos matar. Sin embargo, los demás hermanos insistían en el plan. Cuando lo tiran en el pozo, Judá, otro de sus hermanos, intenta salvarlo. Los hermanos estaban decididos a matar a José, pero Judá interviene y Judá dice, no lo matemos, ¿qué ganamos con eso? Y es a Judá al que se le ocurre la brillante idea de hacer negocio con la vida de su hermano. Y dice, ahí vienen unos mercaderes, ¿por qué no hacemos negocio? Y no perdemos nada. Pero en este momento, José es un adolescente separándose forzadamente de su familia para ser llevado a un país extranjero sin saber lo que va a suceder en el futuro. ¿Qué trajo esto a la familia? Un vacío, tristeza, luto, dolor. Sus hermanos seguramente después del episodio un cargo de conciencia. No es fácil pasar por una tragedia como esta. Pero ¿qué trajo este episodio en la vida del propio José? Igual, vacío, tristeza, luto, dolor, decepción, incertidumbre. Imagínate, un muchacho jovencito, 17 años, su propia familia lo odia, lo detesta, es un caos, hay violencia en su propio hogar, es vendido como esclavo. ¿Qué está pasando por la mente de un joven de 17 años que viene de todo este trasfondo familiar y ahora se enfrenta a un futuro incierto? ¿Sabe qué? Esta es precisamente la realidad de millones de familias y millones de migrantes hoy día que tienen que separarse unos de otros por diferentes razones para ir a países donde el futuro parece inestable, incierto. El Dallas News compartió una noticia que me llamó mucho la atención. Es un periódico de Texas. Ellos hablaban de un programa al que llaman Abrazando Almas. Es un plan para que las familias de Durango que han sido separadas por la migración se puedan reencontrar. Este es un drama del día a día, no solo en las fronteras sur de los Estados Unidos, pero es un drama cotidiano en todo el mundo. En Europa, en América Latina, estamos viviendo la mayor migración en el último siglo. Más de 6 millones de venezolanos están saliendo por las fronteras, la mayoría de ellos a pie, separándose de su familia por la violencia, por el caos, por su propio contexto, buscando un mejor futuro. Pero ¿qué trae esto para la familia? ¿Qué trae esto para la sociedad? Tristeza, dolor. Separaciones forzadas no son el plan de Dios para la familia. Dios quiere que la familia se mantenga unida y que no haya razones para que ese nexo familiar se vea fracturado, quebrantado. Pero es nuestra realidad. Es la realidad de un mundo caído. Vemos esto todos los días en las noticias. Historias de padres que tuvieron que decirle a sus hijos chiquitos desde Centroamérica, tienes que irte de este país, no hay futuro aquí. Historias de muchachos que son enviados con sus hermanos mayores o algún vecino, los dejan en la frontera y luego tienen que cruzar a la buena de Dios, siendo niños muchas veces. ¿Qué está pasando por la mente de un adolescente de 17 años que tiene que cruzar un desierto con gente desconocida para llegar a un país que no habla el idioma de su familia, una cultura diferente y empezar una nueva vida? Esta es la realidad de José.
Este es el contexto de José. Lo primero que notamos aquí entonces es una familia destrozada por la separación forzada. ¿Qué más notamos? Vean otra vez los versículos del capítulo 37. Y noten mercaderes madianitas, ismaelitas. Esta gente son los que compran a José y luego lo venden. ¿Sabe qué estamos viendo aquí? Tráfico humano. Esto hoy día, en términos de las Naciones Unidas, se llama trata de personas. Usted y yo podríamos pensar que esto es de la antigüedad, pero esto está tan vigente y pasa todos los días en nuestras narices y no lo notamos. No lo notamos. Pero hoy día, millones de personas, se estima por cifras de Naciones Unidas que más de 40 millones de personas en todo el mundo son vendidas como esclavos o vendidas en la trata de personas para ser esclavas sexuales, esclavos sexuales, para trabajar forzadamente en campos agrícolas o simplemente para dedicarse al tráfico de estupefacientes. Pudiera parecer confuso la idea o la expresión de que en una parte dice mercaderes madianitas y luego dice ismaelitas. Algunas personas se confunden y preguntan, ¿quiénes eran? ¿Quiénes compraron a José? ¿Eran ismaelitas o eran madianitas? Pues la verdad es que el término ismaelita y madianita se podía usar como sinónimo en este contexto. En un sentido, los ismaelitas podrían estarse refiriendo a los hijos que descienden de Ismael, el hijo de Abraham con Agar, pero los madianitas también eran descendientes de Abraham con una esposa que tuvo, según Génesis 25. Pero otros concluyen que era un término sinónimo que se utilizaba para referirse a grupos tribales que trabajaban en estas zonas desérticas y que eran comerciantes. Vendían pieles, vendían aceites, vendían muchas cosas y también vendían seres humanos. Hoy esto sigue pasando. Los madianitas son los delincuentes que conocen el camino por el desierto. Ellos saben cómo cruzar el desierto para llegar al país más rico del mundo antiguo, que es Egipto. Venden la ruta o su conocimiento geográfico, le cobran a las personas y los meten a Egipto para que ellos consigan su sueño egipcio. ¿Pensaba que esto era nuevo? Para nada. Si hay personas dispuestas a cruzar de un lugar a otro sin saberlo, van a haber personas dispuestas a cobrarles para guiarlos. Si van a haber personas dispuestas a vender a otros, van a haber comerciantes inescrupulosos dispuestos a comprarlos y negociarlos y revenderlos. Esto pasaba en el tiempo de José, esto sigue pasando hoy. Hoy día hablamos de tráfico humano, de trata de personas. ¿Y sabe cómo se llaman los madianitas modernos? En estas zonas del mundo lo llaman coyotes. Los Angeles Times publicó un artículo en el que entrevistaban a personas que se encargaban de cruzar de forma ilegal a mexicanos y centroamericanos por la frontera sur de los Estados Unidos. El año pasado, cuando las medidas migratorias fueron más fuertes desde México hacia abajo, estos fulanos coyotes decían que ahora era más difícil traficar con personas porque había más vigilancia. Una represión de las autoridades mexicanas actuando ante la insistencia del presidente de los Estados Unidos redujo drásticamente, según ellos, el flujo de migrantes que podían pagar el cruce por el desierto. Pero las historias son desalentadoras. Los reportes policiales muestran que cientos de estos migrantes que intentan cruzar la frontera con estos comerciantes de humanos fallecen en el intento. Decenas de cadáveres suelen encontrarse con sus mochilas y muchas veces sin identificación.
No se sabe quiénes son, de dónde procedían, porque son abandonados, son tirados en el desierto. Muchas veces, niños. En este reporte me llamó la atención que la gente decía que muchas veces se encuentran personas deshidratadas, inconscientes, con los pies destrozados de tanto caminar, abandonados por estos guías o coyotes. Muchas veces caen en acantilados caminando de noche sin conocer el terreno. Se fracturan partes de su cuerpo y muchas veces mueren en el camino. Esto pasa hoy día en muchas partes del mundo. Otro portal de noticias explicaba que estas personas inescrupulosas están dispuestas a cobrar la cifra de entre $1,500 y $20,000 por ayudar a un inmigrante indocumentado a cruzar las fronteras. José fue vendido por 20 monedas de plata por sus hermanos. Pero ¿cuánto le cobraron estos madianitas a Potifar? La cifra fue de más de 98,000 personas interceptadas en el mes de abril, para un récord de más de 460,000 inmigrantes arrestados en la frontera tratando de cruzar de forma ilegal. Esto es un comercio. Esto es un comercio. Mucha gente está lucrándose de eso. Estos son los madianitas modernos que trafican con seres humanos que viven profundas crisis en sus países. Así que, ¿qué vemos en estos dos versículos? Familias afectadas por separaciones forzadas, traficantes de humanos, pero no es todo lo que vemos. Mire otro dato interesante, versículo 36. En Egipto los madianitas lo vendieron ¿a quién? A un tal Potifar. ¿Quién es Potifar? En esta historia, ¿quién es Potifar? José es un inmigrante ilegal, indocumentado, que es forzado por la violencia de su contexto a dejar su país. Los madianitas son los que trafican con seres humanos y están dispuestos a cobrar dinero para cruzarlo por el desierto. Pero ¿qué pasa cuando llegan a Egipto? Nunca falta un Potifar que está dispuesto a comprar a estas personas como esclavos, a emplearlos ilegalmente. Esta es una cadena. Y permítame aclararle, esta es una realidad no solo de los Estados Unidos. Esto se está viviendo en Europa ahora mismo de una manera alarmante. Migrantes musulmanes, africanos, dejando sus países de orígenes por la guerra, la pobreza, llegan a países europeos y esta historia se repite como en los Estados Unidos, en Europa, como en Norteamérica, en Sudamérica, en la frontera entre Venezuela y Brasil, Venezuela y Colombia. Esta es una historia de tragedia en la que el ser humano ha vivido por miles de años. Potifar, el nombre en sí mismo, se podría traducir como el dedicado al sol, lo que indica que este señor es un funcionario relacionado con la élite religiosa de la época. Pero además, el Génesis nos dice que es un funcionario del faraón, un capitán de la guardia. En pocas palabras, Potifar es algo así como el jefe del servicio secreto del faraón, el jefe de la guardia personal del faraón, un ciudadano del país que tiene un cargo muy importante en su nación, que tiene mucho dinero y que se da el lujo de contratar o comprar personas que están siendo vendidas como esclavos. Así que, ¿qué tenemos en estos dos versículos? Tenemos familias separadas, tráfico de seres humanos, personas dispuestas a comprar a inmigrantes indocumentados y a esclavizarlos. Esta es una realidad de Génesis, pero esta es una realidad del siglo XXI. Ahora, déjeme hacerle esta pregunta. ¿Tendrá la iglesia algo que hacer en medio de esta tragedia? ¿Podrá la iglesia
ser parte de la solución, sino la solución a esta tragedia? ¿Qué estamos haciendo nosotros frente a esta realidad? Que en la mayoría de los casos nos ha afectado a nosotros directamente como migrantes, sufriendo muchas cosas por las decisiones que tomamos. En este punto entonces nos detenemos ya para terminar en la vida de José. Su propia tragedia familiar, la propia incertidumbre de cruzar la frontera hacia Egipto, tratando de escapar de la crisis que ha vivido por años. ¿Qué pregunta viene a la mente de este muchacho? Quizá una es, ¿qué va a suceder conmigo? Mis padres ya no están. Mis hermanos, aunque me odiaban, eran mi familia, tampoco están. Ahora estoy yo aquí solo, hablando solo hebreo o arameo, quizá la lengua de su padre. No conozco el idioma de este país nuevo. No conozco las costumbres, la cultura de este país. No sé cómo funcionan las leyes. Hay edificios enormes por todos lados. Hay carros, una cantidad de cosas que nunca antes yo había visto. Y ahora se hace la pregunta de este filósofo mexicano muy conocido. Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Sí conocen a este filósofo mexicano, muy famoso él. Pero esta parte de la historia de José nos muestra que Dios tiene control sobre el futuro. Porque Él es el soberano sobre nuestro futuro. Yo no te voy a preguntar cómo llegaste a este país. Yo no te voy a cuestionar la forma en cómo has vivido o lo que has sufrido. Pero yo te voy a decir algo. Dios es soberano sobre tu futuro. Y cualquier cosa que vaya a suceder a partir de que estás aquí, Dios la va a permitir con un plan para bien, para tu vida. Vamos a terminar leyendo los versículos del 39. Capítulo 39. Cuando José fue llevado a Egipto, capítulo 39, versículo 1, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron ¿a quién? A Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, vea el versículo 2. El Señor estaba ¿con quién? Con José, y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y éste lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. ¿Qué vemos aquí? Lo primero que vemos es, el Señor está con José. El Señor nunca deja a sus hijos. Dios nunca te va a dejar sola. No te va a dejar solo. Él sabe los planes que tiene para ti. Y aunque has pasado por desiertos, y aunque has sido abusado, y aunque te han engañado y estafado, y te han tratado mal, Dios nunca te ha abandonado. Así que lo primero que notamos es, Dios está con José y todo le sale bien. Lo segundo que notamos es que la gente se da cuenta. Potifar se dio cuenta. Tú no puedes decir que eres una buena persona, pero no parece. La gente se da cuenta de quiénes somos. Y Potifar se dio cuenta que este muchacho era honesto, honrado, diligente, disciplinado y que hacía las cosas bien. Así que José se gana la confianza de Potifar y Potifar lo nombra mayordomo. Finalmente, por causa de José, el Señor bendijo la casa de Potifar
Y Potifar dejó todo a cargo de José. ¿Sabe qué nos enseña esta parte de la historia? Que José, que ha sufrido y pasado por tantas cosas y que ahora llega a un país extranjero como un inmigrante indocumentado, siendo vendido como esclavo, no justifica o no usa su pasado como una justificación para hacer las cosas mal. Como hijo de Dios, él es honesto, honrado, disciplinado, diligente y la gente se da cuenta. Este no es como los demás esclavos. Este no es como todos los indocumentados que han cruzado la frontera para Egipto. Este muchacho es diferente. Este muchacho tiene algo distinto. ¿Y sabe qué era lo que tenía José? La presencia de Dios en su vida. Eso hace la diferencia. No tu pasado, no tus heridas, no tus traumas, no tu familia. La presencia de Dios en tu vida. Versículo 6 dice, José tenía muy buen físico y era muy atractivo porque posiblemente era venezolano. No, eso no lo dice ahí, pero se podría pensar. Maracucho, qué molleja. Así que como era muy guapo, después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a ¿qué? Oh my goodness. Empezó a echarle el ojo. Yo no sé qué significa eso, pero debe ser que él lo agarraba y se lo tiraba así, pero no lo sé. Ustedes entenderán. Y quiso acostarse con José. Pero José no quiso saber nada, sino que le contestó, mi señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. Pero José no está haciendo esto tanto por su patrón, pero por lo que dice al final del versículo 9. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra Dios? ¿Recuerdan el trasfondo familiar de José? Sara le dijo a su bisabuelo, ya que no puedo tener hijos, acuéstate con Agar. Ay, ¿cómo no? Dijo el viejito Abraham. Lo mismo hizo el abuelo. Lo mismo hizo su papá, sus hermanos. Recuerden que el tema de la sexualidad en esta familia era un caos. Cuando José tiene la oportunidad de desviar su conducta moral en el área sexual, él no piensa tanto en su patrón de mal ejemplo de la familia. Él dice, ¿cómo puedo hacer yo esto para mi Dios? Yo no puedo. Quizá no hubiese faltado el tío, ¿verdad? No seas tonto, tu papá tenía varias, que no te dé pena. Todos en la familia han sido así siempre. Tú eres diferente. Y la razón por la que tú eres diferente es porque tú eres un hijo de Dios. Y los hijos de Dios marcamos la diferencia. Ahí es donde todos dicen amén. Bueno, ok. Entonces, ¿qué notamos aquí? Notamos que José tiene muy buen físico y es muy atractivo, como dice el texto. Que la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Pero José fue fiel. ¿A quién fue fiel José? ¿A su patrón? Posiblemente sí, pero por encima de su patrón, José le fue fiel a Dios. Cuando entras a un país y mucha gente piensa que porque eres un inmigrante indocumentado pueden abusar de ti y ofrecerte atajos para que te vayas por caminos verdes y sientes la presión, tú tienes la opción de cubrir tus espaldas y salvar tu pellejo o serle fiel al que todo lo ve. José escogió serle fiel al que todo lo ve. ¿Y qué pasó? Lo echaron a la cárcel. Lo mandaron a la cárcel. Y en la cárcel, mire cómo dice el versículo 20, pero aún en la cárcel, el Señor estaba con José. ¿Sabe qué es lo más importante en la vida de cualquiera de nosotros? Que Dios esté
con nosotros. Si el Señor es tu pastor y está contigo, nada te faltará. Y aunque andes en valle de sombra de muerte, no tendrás miedo, porque Él estará contigo. Tú puedes conseguir documentos, tú puedes conseguir residencia, tú puedes conseguir un estatus migratorio más estable, tú puedes conseguir mejores condiciones económicas, tú puedes tener todo lo que humana y materialmente necesitas para estar bien, pero si te falta Dios, te falta todo. Te falta todo. ¿Y cómo termina esta historia que vemos aquí? En la cárcel Dios sigue con José y no deja de mostrarle su amor. Dios hizo que se ganara la confianza del jefe de la cárcel y el Señor, por medio de José, hizo que todo en la cárcel prosperara. A mí me llama mucho la atención cuando estudiamos el tema de las prisiones, porque se supone que tú como autoridad, como sociedad, envías a una persona a la cárcel para que se regenere, para que pague su delito, pero para que salga de ahí como más reflexivo. Oye, cometí un crimen, no lo voy a volver a hacer. Pero ¿qué pasa en nuestras cárceles? La gente entra a la cárcel y en la mayoría de los casos sale peor. Este no es el caso de José. José, aún en la cárcel, honró a Dios y fue fiel. Aquí te preguntas, entonces, ¿qué futuro le espera a este muchacho? Aparentemente todo lo viene haciendo bien, pero aunque está haciendo bien las cosas no suceden como deberían suceder. Las cosas no pasan como deberían pasar. Aún así, Dios es soberano sobre tu futuro. Déjame terminar con esto. No importa lo que viviste en tu familia. Ahora, tú eres responsable de tus propias decisiones. No justifiques tus malas acciones diciendo, es que así crecí, así me criaron. Este es el ejemplo que tengo. Tú puedes marcar la diferencia. Tu pasado no tiene por qué afectar tu futuro. Tu futuro no está definido por tu pasado. Dios conoce tu futuro. Ser un inmigrante no es una justificación para hacer mal las cosas. No uses tu estatus migratorio como una excusa para violar las leyes, para portarte mal, para hacer cosas indebidas. Como inmigrante en un país extranjero, debes destacarte y hacer las cosas mejor que cualquier otro, incluso que los propios nacionales. No porque seas un inmigrante, porque Dios está contigo. Y si Dios está contigo, nadie puede hacerte frente. Tu futuro no está en las manos del patrón que te contrató. Tu futuro no está en las manos del gobierno del país donde vives ahora. Tu futuro está en las manos de Dios. Confía en Él. Él es soberano sobre tu futuro. ¿Quieres que Dios esté contigo y te ayude en todo? Quizá entonces lo que debes hacer hoy es entregar tu vida a Jesús y reconocerle como tu Señor y como tu Salvador. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, este es el momento para hacerlo. Y decirle, Señor, a partir de hoy voy a vivir para ti. ¿Te gustaría hacerlo? Haz conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, reconozco que te necesito. Tú conoces mi pasado, conoces mi presente y conoces mi futuro. Por eso te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Desde hoy
Tú, Jesús, eres el dueño de mi vida. Todo en mí, desde hoy, te pertenece solo a ti. Y desde hoy, viviré para ti. Toma mi futuro en tus manos. A pesar de todo lo que he vivido y sufrido, confío que tienes mejores planes para mí. Y por eso hoy entrego a ti todo mi ser. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esa oración por primera vez, hoy usted ha nacido de nuevo. Le quiero animar a seguir viniendo, oyendo a una iglesia, conociendo más de Dios, leyendo la Biblia. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios tiene su futuro en sus manos y todo va a ser para bien. Les espero la próxima semana. Dios les bendiga. Bonita tarde. Buen provecho.